Bienvenido otra vez a la clase de Griego 1. Para mí es un gran honor estar contigo de otra vez para continuar en los estudios. Bueno, estamos en la lección número 22 hoy. Si no has notado, en la página del curso puedes ver un documento donde puedes calificar tu propia tarea para hoy en el uso del léxico. Entonces, si quieres, puedes parar la grabación o el video ahora y ver esta información. O si quieres hacerlo al fin del curso hoy, está bien. Bueno, para iniciar, quiero mostrarle algo aquí como el repaso. Como recuerdes, la vez pasada estudiamos algo sobre el tiempo griego, cómo es, cómo funciona. Recuerden que los verbos en griego expresan tiempo para expresar dos cosas, o usan, tiempo para expresar dos cosas. Uno es tiempo, cuando sucede la acción del verbo, si sea ahora mismo, el presente, el futuro, mañana, o el pasado, ayer tal vez. Pero eso no solamente era el único propósito de hablar de tiempo, sino también el aspecto del tiempo, es decir, cómo sucede la acción. No solamente hablamos de cuándo, sino cómo sucede la acción del tiempo, la calidad, la especie o estado de la acción del verbo. Y hemos usado una procesión para repetir ese concepto y demostrarlo con tal vez más facilidad. El aspecto imperfecto es tal como que hemos visto en presente y el tiempo imperfecto, y es demostrado por la procesión cuando estamos ahí mirando a una procesión. Estamos tal vez charlando por el teléfono, describiendo paso por paso lo que está pasando. El segundo tipo de aspecto es el perfectivo o aorístico. Y eso incluye los tiempos gramaticales, aoristo y el futuro. Eso es como una vista completa del principio al final, en un instante. Es una descripción. Yo vi una procesión. Todo. ¿Okay? Eso es todo. Eso comunica la idea de una totalidad, algo que sucedió en un punto de tiempo. Y la tercera es el aspecto perfecto o estativo. Incluye los tiempos gramaticales perfecto y pluscuamperfecto. Y otra vez, como hemos dicho, la idea de eso es que algo ha sucedido en el pasado, pero tiene los resultados que continúen hasta la actualidad probablemente. Entonces la idea es que es algo que ha sucedido en el pasado, pero las consecuencias o los resultados continúan. Ahora quiero enfocar nuestro tiempo en este segundo aspecto y este tiempo aoristo. Finalmente, hemos hablado varias veces y no hemos tenido oportunidad de estudiarlo con más profundidad. Como puedes ver en este gráfico, el tiempo aoristo cuenta por 41% de todos los verbos en el Nuevo Testamento. Y con el presente componen 80% de la totalidad. Entre presente y aoristo, eso es la gran mayoría de las ocurrencias en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es el tiempo aoristo? Bueno, en palabras breves, y si quieres captar la idea básica, en general el aoristo funciona como una foto de la acción en vez de una película. ¿Okay? Como una foto en vez de una película. Bueno, imagínate que fuiste a las montañas de vacaciones. Estás ahí mirando el puesto del sol. Tan bello, ¿verdad? Hay dos maneras para describir eso a otra persona. Uno sería por video. Si te sientas ahí con una cámara de video, estás tomándolo por tal vez una hora, explicando cada cambio sobre toda esta hora. La otra forma es para grabar eso en una sola foto. Y eso capta el momento, capta el instante. Pero dice que has visto un puesto del sol.
Igual con el aoristo. El tiempo aoristo es más como la foto. No está describiendo cada detalle de lo que estaba sucediendo, sino dice, yo vi a un puesto del sol, ¡pum! Eso es el concepto básico. Y vamos a ver que podemos tener matices y otras cosas que van a desarrollar ese concepto, pero no olvides ese principio básico. Muy bien, vamos a mirar más adelante en el PowerPoint otros aspectos de eso, otros elementos. Un punto muy importante tiene que ver con el modo del verbo. Okay, si recuerdas, hemos hablado de dos modos a ese punto, el modo indicativo y el modo imperativo. En el modo indicativo casi siempre refiere al tiempo pasado simple, es decir, el pretérito. Cuando yo veo un aoristo en griego, en modo indicativo, yo voy a pensar casi siempre el pretérito. Yo vi, yo hablé, tú hablaste, él me llamó. Algo así. No está tratando de describir todo en cada detalle, sino nomás decir algo brevemente de lo que sucedió en el pasado. Mientras que en los demás modos, por ejemplo en imperativo, el tiempo, es decir, cuando sucede la acción, no aplica. ¿Okay? No aplica el tiempo, el cuándo, sino la calidad o aspecto del tiempo solamente. Eso es clave. Cuando no estamos hablando del indicativo, estamos hablando de los otros, subjuntivo, imperativo, optativo. En estos modos, cuándo no importa. Vamos a ver un par de ejemplos. Juan 5:11, hemos visto eso en una clase anterior. Aaron ton krabaton su, kai peripate, toma tu lecho y anda. Y nota que Jesús está hablando en un instante que todo debe de pasar ahora mismo. Realmente está pasando en el momento cuando está hablando. Pero nota que Aaron está en tiempo aoristo, mientras que peripate está en tiempo presente. Y la razón por la diferencia, otra vez, es de que él quiso decir, hey, levanta, agarra tu cravatón, tu lecho. Pero y eso es un instante, no quería que él esté agarrando todo el día, levantándolo y levantándolo. No, él quería agarrarlo y ir. Pero la idea de caminar o andar es algo perpetuo, algo que va a continuar. Entonces, el tiempo futuro, pasado, presente no tiene que ver, sino habla de la calidad o aspecto del verbo. Otro ejemplo rápidamente, en Marcos 6:37, cuando Jesús está alimentando a los 5,000 hombres, y él está diciendo a sus discípulos, los 12, dote autois humeis fagen, denles ustedes mismos de comer. Entonces, está mandando, ¿verdad? Está en tiempo, en modo imperativo. Pero nota, el tiempo es aoristo. Hazlo, ¿okay? En un instante. Eso es la idea. Claro, no tiene que ver con el pasado en tiempo. Está hablando de que los apóstoles tenían que hacer algo ya. Pero hazlo como en un instante. ¿Okay? Muy bien, vamos adelante entonces. Los usos del aoristo. Voy a expresarlos rápidamente, después vamos a desarrollar cada uno. El primero es comprensivo. Eso expresa la acción en una manera resumida o en su totalidad. Y eso es realmente la idea básica que hemos mencionado del aoristo. Eso es lo que es lo más común. Pero también a veces tenemos el aoristo ingresivo. Eso enfatiza el principio de la acción o la entrada al estado. Y voy a explicar eso más en detalle ahorita. Finalmente tenemos el consumativo. Eso enfatiza la cesación de la acción. Entonces, ingresivo enfatiza el inicio, mientras que el consumativo enfatiza el fin de la acción. Comprensivo. El comprensivo
expresa la acción en una manera resumida o en su totalidad. Y eso es como pensamos del auristo principalmente. ¿Okay? Es el pretérito. Yo vi a mi hermana ayer. Bueno, tal vez pasamos 2 o 3 horas juntos, pero no quería expresar o decir todo lo que hemos charlado y de qué hemos hablado. No, yo nomás quiero decir, yo vi a mi hermana. Pum. Resumida. Una actividad en su totalidad o resumida. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 20, cuando Jesús está hablando con la samaritana, ella dice, hoi pateres hemon, ento ore tuto prosekunesan. Nuestros antepasados adoraron en este monte, y algo al lado también, en cuanto a lo que hemos hablado de los palabras como tuto, nota que tenemos ento ore en el monte este. Recuerden lo que hemos hablado en otros días. So, tenemos en este monte, con el pronombre demostrativo. Pero otra vez, regresando al punto del curso hoy. Bueno, proskunesan, ellos adoraron. Simplemente no está tratando de expresar que ellos adoraban sobre miles de años, sino no, ellos adoraron, pum, aquí. Quería resumir un concepto. También Hechos 9:40. Pedro está sanando a una mujer en este libro de Hechos y dice mira lo que dice. Enoixen tus ophthalmus auteis kai idusa ton Petron anekathisen. Ella abrió los ojos, al ver a Pedro se incorporó o se sintió recto. Un par de cosas sobre eso. Una palabra interesante, oftalmos, esos los ojos. Optomólogo es donde viene de esa palabra. Entonces, ya te vas a recordar lo que significa oftalmos es ojo. So, tenemos tus ophthalmus en el acusativo plural. Bueno, el verbo anoixen, ella se abrió los ojos en tiempo auristo, en un instante. Se abrió y después se sintió recto. No está tratando de describir una actividad continua. No más, eso es lo que pasó. Simplemente, tal como el pretérito. Y otra vez, eso es la forma típica de usar el auristo, tratando de resumir una actividad del pasado. Pero a veces el autor quiere enfatizar el principio o el fin. Y para hacer eso, utiliza cierto subgrupo del auristo realmente, el ingresivo. En este caso, enfatiza el principio de la acción o la entrada al estado. Y quiero ser claro con eso también, rápidamente quiero quitar el PowerPoint. En muchos casos, si tú estás mirando en el texto de la Biblia, primeramente debes pensar que el auristo es comprensivo. Casi siempre es así. Pero a veces debido principalmente a la naturaleza del verbo mismo, va a tener un énfasis en el principio o el final. Ciertos conceptos requieren la idea del principio, como vamos a ver ahorita en el PowerPoint. Entonces, otra vez, tiene que ver con la naturaleza del verbo, el significado básico de ese verbo en particular. Pero otra vez, la idea básica de todo el auristo es un resumen de una actividad del pasado. ¿Okay? Bueno, regresamos al PowerPoint ahora con esta en mente. Ok, en Mateo 22:7 leemos, ho de Basilus orgiste, y eso significa el rey, o Basilus, se enfureció. Entonces la idea es que él llegó al estado de estar furioso. No está hablando de que él está en proceso de poco a poco ser más y más y más frustrado al punto que está al punto de explotar. No, nomás quería expresar en el momento que finalmente él llegó a ser enojado. ¡Pum! Eso es lo que quería expresar este verbo. Hay maneras para expresar el otro que está avanzando poco a poco. Hay diferentes tiempos, diferentes aspectos para hacerlo, pero eso no es lo que quiso comunicar Mateo. Nada más quería decir, al inicio de llegar a ser
enojado, se enfureció en este instante. ¿Okay? Otro, mucho más, pues mejor. En 2 Corintios 8, Pablo está describiendo en el contexto algo sobre las donaciones de los gentiles para los pobres de Jerusalén. Y él está describiendo, dentro de eso, ese pasaje, dice en griego, di humas eptohusen plusios on hina humeis te ekenu ptogeia. Okay? Oh, perdona, perdí una palabra. Pluteiseste. O pluteisete, perdón. Por causa de ustedes, di humas, se hizo pobre, eptohusen, plusios, para que mediante su pobreza, y eso empieza en Hina, ustedes llegarán a ser ricos, pluteisete. La idea de plusios es adjetivo aquí, plusios es adjetivo de ser rico, perdón, pobre. Y llegar a ser rico es un verbo aquí. Entonces tenemos dos palabras de las mismas raíces, pero uno es adjetivo y el otro es verbo. Entonces eso, pluteisete, es llegar a ser rico o ser rico. Pero mientras que Pablo escogió el tiempo auristo, eso habla de él llegó a ser rico, o ustedes llegaron a ser ricos. Entonces, el principio de ser ricos, tal como Jesús se hizo pobre, ¿okay? Él, en el momento que Él fue encarnizado, el inicio de su vida aquí en la tierra es cuando se puso y se hizo pobre. Entonces, habla del inicio. Otras, tiene que ver con la naturaleza del verbo. Ambos verbos, enfurecer y también ser rico o ser pobre, tiene que ver en este caso con un momento al principio. Al otro lado tenemos el concepto del consumativo. Consumativo enfatiza la cesación de la acción. Otra vez, como dije antes, frecuentemente con ciertos verbos que requieren el concepto por su naturaleza. Morir, llegar, persuadir, etc. Estos verbos, por el significado, hablan de la cesación de acción. Morir específicamente. Entonces, Juan 1:42. Egagen auton pros ton Jesús. Entonces, alguien, no voy a explicar en ese momento, lo llevó a Jesús, llevó a alguien, otro, a Jesús. Entonces, la idea es que están al punto de estar ahí frente de Jesús, es el fin de la acción, la cesación de guiar a alguien. Igual en Hechos 5:39, epeistesan auto, convinieron con él. Entonces ellos llegaron al fin de una conversación, tal vez un diálogo, pero al final de cuentas, convinieron con él. Boom, al fin de la acción. Otra vez, es un resumen, porque es auristo, no perdió ese concepto, pero más específico, se enfatiza el fin de esta acción. Y esa es la idea del consumativo. ¿Okay? Muy bien, otra vez. Hay esos tres, pero principalmente es el primero, que básicamente estamos hablando de una actividad resumida, ¿okay? Consumativo, comprensivo. A veces quiere el autor enfatizar el principio o al final, como subgrupos de la idea básica del auristo. Y tiene que ver principalmente con la naturaleza del verbo mismo. Ok, ahora tienes una idea básica de cómo es el concepto del auristo. Ahora es necesario ver las formas. Ok, la forma del verbo, y en este caso con verbos que comienzan con una consonante, como Luo, nuestro amigo. Elusa. Entonces tenemos el aumento silábico porque inicia con consonante. Entonces, nuestra raíz inicia
o comienza con una consonante. Vamos a ver un aumento silábico. Y si no recuerdas los aumentos, tal vez sería necesario repasar la lección sobre el imperfecto, donde fue introducido ese concepto. También tenemos la raíz du, el indicador de tiempo, sigma, y finalmente la desinencia alfa. Y una cosa rápidamente, frecuentemente los libros unen estas dos partes. En vez de decir la sigma es indicador de tiempo, ellos unen ambos para mostrar que eso es la desinencia entera. Una cosa rápidamente en cuanto a eso. Parece semejante al futuro, ¿verdad? Tiene sigma antes de una desinencia, pero nunca vas a ver una alfa en el futuro. ¿Okay? Sigma alfa tiene que ver con el aoristo en vez de con el futuro. Aunque ambos contienen sigma, no van a tener la alfa al fin de la palabra. Ok, hemos visto también que hay ciertos aumentos temporales. ¿Okay? En vez de aumentar y añadir una epsilon al principio de la palabra, simplemente vamos a aumentar por causar el tiempo de la vocal a ser largo. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos estío en el primer ejemplo. En palabras que inician con epsilon, vamos a añadir el aumento y llega a ser eta o epsilon iota en ciertas ocasiones. Vamos a tener esti más las desinеncias. Okay, vamos a ver eso más adelante. También con acuo, alfa más el aumento temporal llega a ser eta y etcétera. Con omicron llega a ser omega. Cuando tenemos un diptongo como epsilon iota, a veces simplemente se queda, y eso es una excepción. Pero también a veces van a ver eta con iota suscrito, como está en el ejemplo aquí. También con hairetizo tenemos otro diptongo de alfa iota, y en este caso llega a ser el eta con iota suscrito. Finalmente, hoy este diptongo se convierte en omega con iota suscrito. Entonces, las mismas reglas del aumento aplican en el aoristo. Simplemente vamos a ver diferentes desinеncias al fin de las palabras. Ok, siguiendo adelante. Entonces, las desinеncias del aoristo primero. Van a ver el aumento al principio de la palabra y puede ser temporal o silábico, la raíz más sigma alfa. Después sigma alfa sigma, sigma epsilon, sigma amen, sate, san. Van a ver sa, sas, se, samen, sate, san. Y eso es las desinеncias. Cuando usamos un verbo como luo, parece así. Elusa, elusas, eluse, elusamen, elusate y elusan. Y otra vez, las ideas básicas son desaté, desataste, desató, etc. Otra vez, el pretérito básico. Y con verbos en el indicativo, el modo indicativo, casi siempre van a traducirlo de esa manera con el pretérito. No siempre, pero comúnmente sí. Ok, otra cosa que sucede con el aoristo estamos realmente mezclando unas cosas que hemos aprendido con el imperfecto, es decir, el aumento, este elemento, y también hay ciertas cosas que aprendamos con el estudio del futuro. Y eso es qué pasa cuando una sigma se agrega a una raíz que termina con consonante. Vamos a ver. Tal como con el tiempo futuro, por agregar una sigma al fin de ciertas raíces, veremos cambios. Hale lo habla de eso en sección 100. Raíces que terminan con beta, pi o phi, ellos convierten en psi. Entonces, blepo es así. Tenemos epsilon al principio, que es el aumento silábico. Epsilon, blep, más la sigma del aoristo y alfa. Llega a ser eblepsa.
eblepsa. Y lo mismo sucedería con cuando la raíz termina con beta o con fi. Y eso debe ser un repaso, porque realmente es los mismos resultados de que hemos visto en el tiempo futuro. Raíces que terminan con gamma, kappa, chi, se convierten en xi, dioco. Cuando vamos a añadir el epsilon, el aumento, dioxa, edioxa. Raíces que terminan con delta, zeta, theta y tau, básicamente estas letras desaparecen y la sigma se queda solo. Hagiazo, por ejemplo, hacer santo. Vamos a agregar el aumento epsilon, pero en este caso va a ser temporal, porque inicia con un vocal. So, tenemos este elemento, después zeta y sigma, y eso nos llega a ese punto de Hegiasa. Y otra vez, como dijimos la vez pasada, como puedes ver, a veces cambian mucho las formas de las palabras cuando vamos a poner un aumento a un lado y una disonancia curiosa al otro lado de la palabra. Y la raíz básicamente está tan cambiada que no reconoce fácilmente. Por eso nos ayudan mucho las partes fundamentales. Van a ver más y más con el estudio de, por ejemplo, el pasivo, la voz pasiva. Tiene formas diferentes, distintas también. Y vamos a ser ayudados por lo que hemos estudiado en el léxico en referencia a las partes fundamentales. Y eso va a ahorrar mucho tiempo en el estudio también. No olvides, vamos a ver aumento, van a ver la raíz, también van a ver sigma y después la disonancia alfa, alfa, sigma, etc. Y va a ser necesario simplemente memorizar estas formas. No hay otra manera y va a ser algo muy, muy común en el Nuevo Testamento. Entonces necesitas empezar ya memorizando las formas del aoristo primero. Cambiando temas un poquito, lo mencioné anteriormente, pero quiero darle más información. Hablamos de la idea del imperfecto y los otros modos, con la excepción del indicativo, tiene que ver con cómo sucedió la acción del verbo. Y ahora quiero dar las formas del imperativo en el tiempo aoristo. Ya memorizaron las formas en tiempo presente, ahora quiero darles en tiempo aoristo. Y como dijimos, esos son los únicos dos tiempos que utilizan el modo imperativo. Cuando el verbo está en el modo imperativo o subjuntivo, no tiene que ver con el momento que pasó la acción, sino la calidad de la acción. Otra vez, eso es importante captar. Hemos visto en unos ejemplos hoy mismo que no es cuándo, sino cómo, cuando estamos hablando en el modo imperativo. Normalmente, el presente expresa una actividad repetida o una petición de continuar una actividad o cesar de una actividad que está en progresión. El aoristo usan los tres tipos descritos antes, como una foto básico. Eso, no olvides eso. Si yo quiero mandar a alguien a hacer un acto instantáneo, yo quiero usar el tiempo aoristo. Quiero decir que alguien inicia una actividad o cesa una actividad, también voy a usar el tiempo aoristo. No siempre, pero otra vez, esos son generalizaciones de eso. Un punto importante en cuanto a las formas es que no hay aumento en las formas del modo imperativo. Solamente se encuentra aumento en el modo indicativo. Van a ver las palabras ahorita sin aumento, aunque están en el modo, aún en el tiempo aoristo. Ok, aquí están. Otra vez, no hay forma en el tiempo, la primera persona singular ni plural, porque no podemos mandar a nosotros mismos. Vamos a ver, son, para la segunda persona, tú o usted. Sato es que él haga. Y otra vez, cuando traducimos eso, estamos utilizando básicamente el modo
subjuntivo en español para cumplir el concepto griego de la tercera persona imperativo, que él haga, que él traiga, etc. Plural, sate, ustedes, y sato-san, que ellos. Regresando a las formas, noten que son semejantes a lo que memorizamos en el tiempo presente. Nomás vamos a ver la sigma y también, en este caso, el alfa también. Aquí es, por ejemplo, el presente. Esas formas son las presentes. Epsilon, eto, ete y etosan. Y si regresamos al aoristo, tenemos son, sato, sate, sato-san. So, tenemos el mismo patrón básico, pero con la adición del sigma y la alfa, en todas las formas con la excepción de la segunda persona singular. Eso es especial. So, otro es, el significado sería desata. So, si yo quiero decir a mi soldado, hey, desata el castillo, algo así, voy a mandarlo así de esa manera. Que él desata en tercera persona, si estoy hablando con mi vicepresidente, si soy el presidente, y yo estoy diciendo, hey, yo quiero que este soldado desata el castillo, voy a decirlo así. Igual en plural, el mismo concepto. Y van a ver algo interesante con el imperativo, algo notable, y cuando estás leyendo en las epístolas, van a ver lo siguiente. En la primera sección de las epístolas de Pablo, casi todo está en el modo indicativo, porque está simplemente explicando algo, tratando de establecer puntos, usando la lógica. Y en la segunda parte es cuando él empieza a decir, haz eco, X, haz otro. Un ejemplo en Romanos, capítulo 1 al capítulo 11, él desarrolla un concepto teológico de la salvación por la gracia. Y empezando en capítulo 12 y adelante, van a ver muchos más imperativos. Es interesante. Porque él había cambiado del desarrollo de una teología o un concepto al punto de capítulo 12 y adelante, él empieza a hablar en el modo imperativo, diciendo, ok, entonces, haz esto. Tratan uno a otro con amor. Practica la hospitalidad. Usa tus dones, etc. Y va a usar frecuentemente el tiempo aoristo. Pero va a haber una mezcla del presente y el aoristo. Pero es un fenómeno, algo interesante con las epístolas. Puede ver lo mismo en Efesios, en Colosenses, que la primera parte del libro es en modo indicativo y la segunda parte en el imperativo. Algo interesante, algo para prestar atención en el futuro. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al fin de la clase de hoy, pero como siempre, queremos tener algo para la próxima vez que estamos en clase. Entonces, tengo unas oraciones para ser traducidas. Hay 5, necesitas copiarlas y después traducirlas al español. Y van a notar que estamos practicando el tiempo aoristo. Parte de la tarea para hoy es traducir estas 5 oraciones. Cuando tienes todo copiado, puedes seguir adelante con el video. Bueno, las otras cosas para hacer antes de la próxima clase es leer secciones 94 al 97 en Aprendamos Griego que tienes en tu copia, si sea digital o en formato de libro, porque Hale describe más de lo que hemos hablado hoy en clase sobre el tiempo aoristo. Y hermanos, eso es clave, realmente es clave. Necesitas captar bien la diferencia en el aspecto del presente y el aspecto del tiempo aoristo. Muy importante. Y finalmente memoriza las formas del aoristo, ambos las formas del indicativo, tal como el tiempo imperativo. Y como mencioné antes, necesitas traducir las oraciones usando lo que estudiamos hoy en la clase. Bueno, ya tienes otro tiempo, ya listo para continuar
Hemos aprendido del presente, el futuro, el imperfecto y ahora hemos estudiado el aoristo. Bueno, hermanos y hermanas, como siempre es un placer y vamos a vernos, si Dios permite, en la próxima clase.